mensaje para hoy está titulado El Padre cuida de mí. O Pai cuida de mí. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 9 y 11. Deuteronomio capítulo 32, versículos 9 al 11. Amén, dice la palabra lo siguiente. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Amén, hasta aquí la lectura de la palabra. Seguimos con esta serie de mensajes en relación al Padre. Yo quiero hablar acerca de esto, del cuidado que el Padre tiene para con cada uno de nosotros. Aquí en este capítulo 32 del libro de Deuteronomio, el escritor es Moisés, y Moisés está hablando aquí acerca de la fidelidad de Dios comparada con la infidelidad del pueblo de Israel. Y aquí en este capítulo 32 está tocando aspectos muy lindos acerca de ese amor que Dios tiene para con su pueblo. Un amor que Dios nunca descuidó, ese amor que cuando Israel salió de la esclavitud, y como ellos no sabían de guerras, ellos no sabían tomar un arma. Recuerden, 430 años esclavos, eran esclavos. Entonces, ellos no sabían nada de guerra. ¿Qué hace el Señor? El Señor los llevó por un camino corto. Los podía llevar por un camino corto, pero el Señor allí los cuidó. Porque el llevarlos por allí, por ese camino corto, ellos iban a encontrarse con los filisteos que estaban en guerra. Y ellos no sabían de guerra, no sabían nada de eso. Entonces lo que hace Dios es que les cambia la dirección y los lleva por un camino más largo, un camino que iba a tomar más tiempo. Pero allí estaba el cuidado de Dios, porque Él no quería de que su pueblo desfallezca al ver la guerra, al verse tal vez ellos involucrados en una guerra y puedan volverse atrás, querer desear regresar allí a Egipto. Pero allí estaba el cuidado de Dios, allí estaba el amor de Dios. Y aquí en este libro de Deuteronomio, Moisés nos habla más acerca de ese amor que Dios tiene para con su pueblo, ese amor que Dios tiene para con tu vida, para con mi vida, porque recuerda, lembra esto, nosotros somos el pueblo de Dios, somos o povo de Deus y somos sus hijos. Ese cuidado que Dios ha tenido por cada uno de nosotros, tal vez ni nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado? ¿Cuántas veces Dios cuidó nuestras vidas? Y yo espero de que en esta tarde, mientras vamos desarrollando este mensaje, mientras vamos tocando aquí tal vez varios puntos, el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida y te pueda mostrar cómo es que Dios te ha cuidado, que te pueda mostrar cómo es ese cuidado maravilloso de tu Padre Celestial. Porque tal vez tu Padre terrenal anhelaste tenerlo y no lo tuviste. Tal vez ese Padre terrenal no te cuidó. Tal vez ese Padre terrenal no te ha amado. Pero la Biblia dice de que tu Padre Celestial te amó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí Moisés, en este versículo que nosotros hemos leído, dice de que la porción de Jehová fue su pueblo, seu povo. ¿Y qué significa eso? Pues la porción de Jehová somos nosotros.
porque tú y yo somos el pueblo de Dios. Y fíjate aquí en el versículo 10 del mismo capítulo 32, la primera parte que quisiera leer, Deuteronomio 32, verso 10, dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Dios halló así a su pueblo. Dios encontró de esta manera a su pueblo. Y esto describe de la manera como Dios nos encontró a muchos de nosotros. Yo creo que la gran mayoría de los que están aquí conocieron al Señor mucho tiempo después de haber vivido una vida en el mundo, de haber vivido una vida en el pecado. Generalmente tú vas a escuchar testimonios de personas que van a decir: a mí me hubiese gustado haber conocido al Señor más joven, pero llegaron momentos en mi vida en que lo había perdido todo. Llegaron momentos en que había hecho malos negocios. Me hablaron de Dios, pero nunca quise saber nada de Dios. Hasta que lo perdí todo. Y alguien me habló de Dios. Alguien me habló del amor de Dios. Y es allí donde le entregué mi vida. Es allí donde las cosas comenzaron a cambiar. Vas a escuchar testimonio de gente que te va a decir: estuve al borde de la muerte. Estuve con un cáncer, un diagnóstico de un cáncer incurable. Y en medio de esa angustia de muerte, alguien me habló de Dios y yo creí, y Dios hizo un milagro. Vas a escuchar ese tipo de testimonios. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Los hallé en tierra de desierto, en tierra de horrible soledad, desamparados, sin esperanza. Es así, de esa manera, como Dios nos halló, nos encontró a la gran mayoría de nosotros. Y luego, en la segunda parte de este versículo, Dios comienza a describir algo muy hermoso. Deuteronomio 32, verso 10, la segunda parte. Dice: lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de los ojos, del ojo. Ahora, miren, aquí en hebreo, cuando dice lo trajo, significa lo protegió. Lo protegió. Cuando dice lo instruyó, significa de que lo cuidó, según el original hebreo. O sea, lo que Dios está diciendo aquí en este versículo es de que Él hizo esto por tu vida y por mi vida. Nos protegió. El Señor nos cuidó. Y dice que nos cuidó como a la niña, como a la menina de seu olho. ¿Sabías tú de que tenemos aquí un párpado que protege nuestro ojo? Ante cualquier invasión de tierra, insecto, inmediatamente este párpado se cierra para proteger a ese ojo. Es así lo que hace Dios. Dice que Él te cuida como a la niña de sus ojos, como a la menina de sus ojos. No permite que nada venga a tocarte. Y tú vas a ver en la Biblia cómo en esta ocasión tú vas a ver reflejado ese amor de Dios Padre, no solamente como Dios Padre, pero también como Dios Madre. A veces como que siempre le colocamos el género masculino a Dios, pero Dios no tiene género. Pero para que nosotros podamos comprenderlo mejor, hay situaciones en la Biblia en que Dios va a mostrarse a sí mismo como Dios Madre, con un corazón maternal. Con un corazón maternal. Mira, por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 13 y en Mateo, que vamos a leer ahora a continuación, se nos describe allí de que Jesús está orando por la ciudad de Jerusalén. Y Él está llorando por esa ciudad, por su ciudad amada, Jerusalén. Y aquí Él toma otra figura. Vamos a leerlo, Mateo 23,
Mateo 23, versículo 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a sus profetas y apedreas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisiste. Y aquí Dios está hablando de cuidado. Aquí Dios está hablando de protección. Dice: ¿cómo quise protegerlos? ¿Cómo quise meterlos bajo mis alas? Debajo de las mías asas, como a galinha faz con sus pintos, como la gallina hace con sus polluelos. Los quise proteger. Hace unos años yo leí una historia, un reporte de un granjero en los Estados Unidos. Este hombre tenía una granja, una fazenda muy grande, y el reporte decía de que se incendió. Se incendió esa fazenda, esa granja, y perdió prácticamente todo lo que tenía. Tenía muchas gallinas, tenía vacas, tenía muchos otros animales, y se incendió. Y después que apagaron el incendio, pasaron a buscar allí entre los escombros del incendio, y de pronto vieron allí un pequeño bulto, un paquete, y con un palo comenzaron allá a bater. Y cuando movieron, salieron un monte de polluelos, de pintos. Cuando fueron a ver, todos estaban debajo das asas da galinha, da sua mãe. Hasta el final, esa mamá gallina los protegió. Y así es nuestro Dios con nosotros. Dios nos guarda, Dios nos protege. Esa es la ternura. Ese es el corazón de Dios el Padre, más que en algunos momentos en la Biblia vamos a ver como el corazón de una madre. Como el corazón de una madre que guarda y protege a sus hijos. Vamos al siguiente versículo. Regresemos a Deuteronomio 32, el verso 11. Deuteronomio 32, verso 11. Dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El águila es un animal que tiene muchas características que vamos a encontrar en la Biblia. Lo que nos está hablando ahora en este versículo 11, en otros mensajes hemos hablado de otras características, pero aquí en este versículo 11 se nos va a decir de que el águila, cuando llega el tiempo de que sus polluelos, sus pintos ya están grandes ahí en el nido, los niños, y ella quiere ya que sus hijos comiencen a salir, que aprendan a volar, la madre águila empieza a querer sacarlos, a tratar de tirar a ellos de un niño. Pero ellos están cómodos, no quieren. Viene la mamá, los alimenta allí todos los días, tranquilos. Entonces, ¿qué hace la mamá águila? Comienza a meter unas espinas allí en un niño, ahí donde están todos sentaditos las águilas bebés, de tal manera de que ellos puedan estar incómodos, de tal manera de que ellos puedan salir allí del nido. Porque ella sabe, la mamá, que ya es tiempo que ellos tienen que hacer otra cosa más que comer y dormir. Entonces, si los filhos, los pintos no salen allí del nido, la mamá comienza a colocarles allí unas espinas, de tal manera que salgan de su lugar de comodidad. Y si no lo hacen, dice de que los coge a los bebés y los lleva a una roca muy alta. Y de allí, dice, los toma del pico y los suelta. Y los bebés no saben volar ainda. Mueven las alas, pero no saben volar. Y están cayendo en picada. Y cuando la madre ve ya a cierto momento que se van a matar prácticamente,
ella inmediatamente vuela a toda velocidad y los recoge sobre sus alas. Y una vez más, los vuelve a llevar a la roca alta, los toma del pico, los suelta. Y otra vez tratan allí de volar y se repite una y otra vez hasta que esos bebés águilas aprenden a volar. Aprenden allí a volar. Y eso, hermanos, es lo que Dios hace exactamente contigo y conmigo. Llega un tiempo donde Dios dice: mijito, ya es tiempo de madurar. Ya es tiempo de madurar. Pero nosotros no queremos movernos de nuestro lugar de comodidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios comienza a colocar espinos. Dios comienza allí a colocar problemas, pruebas, de tal manera que nosotros empecemos a movernos y así empecemos a volar, pero a volar en sus alturas. Comencemos a volar en otra dimensión, dimensiones mayores, dimensiones de la gracia, de la unción y del poder del Espíritu Santo. Porque Dios dice: ya basta de tu comodidad, ya basta de estar calentando un asiento, ya basta de estar solamente recibiendo. Ya es hora que comiences a volar. Ya es hora que comiences a volar. Y si nosotros no queremos, lo que Dios hace es igual como la mamá águila, como dice aquí este versículo 11. Este es un cuadro precioso, hermanos, porque estos versículos hablan del cuidado de Dios que Él tiene para su pueblo, que Él tiene para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Yo quiero que podamos ver algunos aspectos de su cuidado. ¿Cómo es que Dios nos ha cuidado? Lo primero es: Él cuidó de tu vida y de mi vida desde antes que nosotros naciésemos. Desde antes de que nosotros naciésemos. La Biblia lo describe esto en muchas partes, en muchos versículos. Y aunque tal vez no lo conocíamos, Dios estaba allí al tanto de cada uno de nosotros, cuidando de tu vida y de mi vida. Yo varias veces les he dicho que el Salmo 139 es uno de mis salmos favoritos. Este Salmo 139 lo escribió David. Yo podría decir que este Salmo 139 es la historia de tu vida. Es la historia de nuestras vidas. Allí tú te puedes ver retratado. Yo quisiera de que tú te puedas incluir allí en ese Salmo 139. Lo está describiendo David, pero deja a David de lado. Inclúyete tú. Ponte tú allí en medio de este Salmo 139 y te vas a dar cuenta cuánto cuidado tuvo Dios el Padre de ti desde antes que tú nacieses. Dios sabía para qué tiempo en la historia Él nos iba a traer. ¿No te has preguntado tú, y por qué no nací 100 años atrás? ¿O por qué no nazco 100 años después? Dios ya tenía preparado el tiempo, el lugar, el momento preciso. Porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a hacer un alto aquí el Salmo. En Jueces 13 se nos habla acerca de Sansón. Ahora, Sansón, su padre era Manoa, pero la esposa de Manoa, la que llegó después a ser la madre, ella era estéril. Ella no podía tener hijos. Y un día Dios se le aparece y Dios le dice: tú eres estéril, pero vas a tener un hijo. Va a ser un varón, va a ser un hombre. Y él va a tener un llamado para poder salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y Dios le dice: prepárate. Dios le dice: prepárate. No bebas ni vino ni sidra. Le dice: no comas cosa inmunda. Apártate de todo esto. Era un tiempo de preparación.
Era un tiempo de preparación. Nosotros como padres muchas veces no esperamos, no nos preparamos. Traemos a los hijos en cualquier momento, muchas veces sin las condiciones necesarias para darle lo mínimo o darle lo mejor a nuestros hijos. Generalmente cuando yo aconsejo a los jóvenes cuando se van a casar, generalmente les digo, no traigan un bebé inmediatamente, esperen. Por lo menos esperen 3 años, porque eso es conveniente. Disfrútense el uno al otro, gócense el uno al otro, entiéndase, compréndanse, muéstrense como son verdaderamente. Como les decía la semana pasada, tenemos que dejar la personalidad, que es lo que yo quiero que los otros vean de mí, y mostrar nuestro verdadero carácter. Entonces, eso va a demorar un tiempo. Entonces, mi consejo para los jóvenes que se van a casar generalmente es ese: esperen 3 años. Porque después, cuando ya vienen los hijos, ya no tienes libertad, ya no puedes salir a pasear, ya no puedes hacer muchas cosas. Gócense ahora que todavía están los dos solos. Después, tráiganlos. Después, tráiganlos al mundo. Entonces, regresando aquí al Salmo 139, vamos a leerlo. Abre tu Biblia ahí en el Salmo 139. Versos 13 y 18. Al 18. Recuerda, estoy diciendo, saca a David de allí, tira a David y colócate tú en medio de estos versículos. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Estos versículos hablan del cuidado de Dios, del cuidado de nuestro Padre. Fíjate el versículo 15. Salmo 139, verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Mientras tú estabas en el vientre de tu mamá, Dios te estaba cuidando. Dios estaba cuidando cada parte de ti, allí en el vientre de tu madre. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? Pues regresa a ese punto donde aún tú estabas en el vientre de tu madre. A ese punto donde la mano de Dios estaba allí, guardándote, protegiéndote, cuidando de ti. Este versículo está hablando del vientre. Son figuras que está usando allí cuando dice en lo oculto. Habla aquí también acerca de la palabra entretejer, entretecer. Y tal vez la palabra sea bonita aquí, pero no tiene la connotación, no tiene el significado que tiene la palabra original en el hebreo. En el hebreo la palabra esta entretejer, tal vez la palabra más próxima, más cercana, sea la palabra bordado. Y podríamos decir, Él te bordó en el vientre de tu madre. Él estaba bordándote allí. Esa es la idea que David está colocando aquí cuando escribe este salmo. Dios estaba bordándote.
Si hoy en día tú le preguntas a los jóvenes acerca de bordar, nadie entiende. Nadie sabe qué es bordar, porque ahora viene todo ya hecho por la máquina. Pero nuestras madres, nuestras abuelas, ellas sí sabían bordar. Ellas hacían esos trabajos de bordado. Y para poder bordar generalmente se tenía que tener un modelo. Y de ese modelo se hacía una copia. Ahora, un verdadero bordado, un buen bordado, no tenía derecho ni trasero. O sea, tú podías ver el bordado, era igual, la parte de atrás y la parte de adelante. Exactamente igual. Eso se llamaba un buen bordado. Y así Dios nos hizo. Así Dios nos bordó en el vientre de nuestras madres. Tal vez no te guste tu nariz. Pues déjame decirte que así te bordó Dios. Así te bordó Dios. No te gusta el color de tu cabello y por eso hoy lo tienes pintado de otro color. Pero así te bordó Dios. Así nos bordó a cada uno de nosotros. Dios te bordó con esos ojos negros espectaculares que tienes. O tal vez color gris, cinza o verdes. De esa manera Dios te bordó. De esa manera Dios estuvo allí cuidando de cada detalle de lo que tú eres. Vamos al siguiente verso, verso 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí habla de un libro. ¿Sabías tú de que cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a encontrar allí una biblioteca de Dios? Vamos a encontrar una biblioteca, ¿por qué? Primeramente, sí, allí está el libro de la vida, donde están registrados los nombres de todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Pero también Dios tiene un libro donde Él escribió todos los propósitos que Él tenía para tu vida. Porque tú no estás aquí por casualidad, por acaso. Dios tiene un propósito para tu vida. Por eso Dios decidió traerte. Por eso Dios decidió que a pesar de que tal vez en el embarazo, en la gravidez de tu mamá pasaste problemas, dificultades, tú naciste. Dios tenía un propósito, Dios tiene un propósito y hay un libro allí con todos los propósitos para ti. ¿Por qué? Porque Dios soñó contigo. Dios soñó conmigo. Dios se tomó el cuidado de poder escribir cada uno de esos propósitos allí en su libro, para que un día, cuando tú y yo estemos allí en la presencia del Señor, podamos ver esos libros y podamos ver de que cada uno de esos propósitos se cumplieron en nuestras vidas. Vamos a poder ver esa biblioteca porque, hermanos, hay varios libros, ¿sabías tú? Hay un libro que es el libro de tus lágrimas. En el libro de Malaquías está esto. Cada vez que tú has llorado, cada vez que tú has derramado una lágrima, está allí escrito, allí está registrado en uno de los libros del Señor. También hay un libro de tu adoración. Cuando tú adoras a Dios. Y no solamente cuando adoras aquí en la iglesia, pero cuando lo adoras en diferentes lugares. Mis queridos hermanos, eso es parte del cuidado que Dios tiene para con tu vida. Dios estaba contigo desde antes de tu formación en el vientre de tu madre. Salmo 119, verso 73. Salmo 119, verso 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dame inteligencia para entender os teus mandamentos. Qué hermoso. Qué hermoso. Dice, tus manos me hicieron.
tus manos me formaron. Comienza a amarte. Comienza a amarte si es que no te amas. Porque Dios te formó con sus propias manos. Tú eres parte de la creación de Dios. Él soñó contigo. Y así como tú eres, y aún donde Dios te va a llevar, es así como Dios soñó contigo. Vamos al libro de Job, capítulo 10, libro antes de Salmos. Versículo 8 y versículo 9, la primera parte, quisiera leerles. Verso 8, la primera parte, dice: tus manos me hicieron y me formaron. Versículo 9, acuérdate que como a barro me diste forma. Vamos a saltar al verso 11 y 12 del mismo capítulo. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Es tremendo lo que dice aquí. Dice que allí Dios nos tejió de huesos, de carne, de músculos. Fueron sus manos que te formaron. Dios estaba allí en el vientre de tu madre, formándote, bordándote, tal como tú eres. Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando allí en tu vida. Eclesiastés, un poquito más adelante, después de Proverbios, Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Eclesiastés 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formaram os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Así como tú no sabes cómo ese feto, ese bebé se va formando, esos huesitos van creciendo. Esa es la mano de Dios. La mano de Dios que estuvo contigo desde antes que tú nacieses. Ese es el cuidado de Dios. Entonces, el primer cuidado que Dios tiene, que ha tenido, es desde antes que tú nacieses. El segundo cuidado es cuando nacimos. El cuidado de Dios cuando nacimos. Mira, Dios estaba allí en tu formación, pero Dios también estuvo allí en tu nacimiento. Yo creo que es muy importante de que podamos orar por el momento del nacimiento de nosotros, o el momento en que las mujeres dieron a luz, tal vez allí. ¿Por qué? Porque para muchos su nacimiento fue traumático. Para muchas mujeres el dar a luz fue algo traumático. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad machista, ¿sí? Donde el marido lo primero que dice: yo quiero que el primer hijo sea varón, sea hombre. La mujer dentro de sí quiere una mujer. Quiere recordar sus tiempos cuando jugaba con las bonecas, y algunas hasta han guardado las bonecas para podérselas dar a su familia. Pero como somos una sociedad machista, el hombre dice: no, yo quiero un equipo de fútbol. Yo 6 hombres. La última que sea mujer. ¿No es verdad? Y muchos nacen. Tal vez salió la primera mujer y papá dice: bienvenida, pero en su corazón él quería un hombre. Y nacen allí marcadas. La esposa también como que defraudé a mi esposo. Yo creo que es necesario que podamos orar muchas veces para que eso pueda ser curado, para que eso pueda ser sanado. Miren, en la mayor parte de las sociedades machistas, las mujeres son rechazadas, son rejeitadas. Por ejemplo, en la India. En la India, cuando en una familia nace una niña, nace una menina, las matan, las lloran, las botan allí al río. Porque es una sociedad machista.
Vean ustedes ahí los filmes de la India. Van a ver hombres, 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 hombres y muy pocas mujeres. Pasan los trenes llenos, todos de hombres, son muy pocas las mujeres que llegan a sobrevivir. Porque es una sociedad machista. O los países musulmanes, por ejemplo. Si en un país musulmán, desde que la mujer está grávida, está embarazada, se sabe a través de la ecografía que ese bebé va a ser una mujer, pues ya está sentenciada a muerte prácticamente, porque la mujer es un objeto. No estoy diciendo que la van a matar, pero es un objeto. No tiene voz ni voto. Tiene que aceptar convivir con muchas otras mujeres, porque según la ley musulmana el hombre puede tener muchas esposas. Entonces aquí nosotros podemos ver el cuidado de nuestro Dios maravilloso. Hermanos, cuando tú y yo nacimos, cuando salimos allí, mejor dicho, cuando Dios nos chiró, cuando Dios nos sacó de ese vientre calientito, oscuro, donde nosotros estábamos, Dios allí nos apretó. Allí Dios nos selló, nos marcó con su amor. Con su amor para con cada uno de nosotros. Por primera vez nosotros pudimos sentir el palpitar del amor de Dios. Salimos con vida. Si puedes un poco investigar, estudiar y ver todo eso, el nacimiento de un bebé, aunque aparentemente es muy fácil, no es muy fácil. Es una de las cosas más difíciles, en que ese bebé pueda salir con vida. Hay muchas circunstancias adversas. Ahí está la mano de Dios que permite que tú puedas salir con vida. Y después que tú escuchas el palpitar del amor de Dios que te cuidó y te dio vida, allí Dios te entrega en los brazos de tu papá y de tu mamá. El cuidado de nuestro Dios. En el momento que tú naciste, ahí estaba el cuidado de tu Padre Celestial, extendiendo su mano sobre ti. Y yo te aseguro de que Dios tuvo que pelear muchas batallas. Muchas batallas, por como dije antes, Dios tiene ahí un libro con todos los propósitos, con todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros y que Él quiere que se llegue a cumplir, pero tuvo que lucharla, tuvo que pelearla por ti, para que eso se pueda cumplir. Porque recuerda, el enemigo no quiere que tú llegues a la realización del propósito que Dios tiene para tu vida. Y desde el momento de tu nacimiento, el diablo iba a querer frustrar. Por eso que Dios la pelea. Por eso de que el nacimiento de un bebé no es así de fácil. Pero ahí está el amor, el cuidado de nuestro Dios. Isaías capítulo 46. Vamos un poquito más al frente. Isaías 46, versos 3 y 4. Ouvi-me, o casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. E até a velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cas eu vos carregarei, eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, y vos libraré. A mí me gusta aquí la parte del verso 4 en portugués más que en español. En español dice, y hasta las canas os soportaré. No, dice, y ainda te as cas eu vos carregaré. Dios nos carga, no nos soporta, Dios nos carga. Dios nos carga. Ese es el cuidado de Dios. Ese es el amor de Dios. Él nos recibió y Él nos cargó.
Este pasaje, este versículo habla de la ternura de Dios, de la ternura que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice que nos cargó, estuvo allí y que con ese brazo abierto Él estaba diciendo: mira, pase lo que pase, yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. No te voy a soltar, no te voy a dejar. Es lo que el Señor está allí diciendo. Hace unos años atrás, hasta antes de lo de la pandemia, generalmente casi todos los años viajaba a España. Y después de que se va el pastor Jun, me quedo yo una semana o 2 semanas para poder estar ministrando ahí en la iglesia del pastor Jorge. Y hace unos años atrás, después de que ministramos, el pastor Jorge me dice: ¿por qué no vamos a Bélgica para orar, para hacer intercesión allí? Porque hay iglesias que están interesadas que ustedes vengan para hacer seminarios de guerra espiritual. Dije: ok. Los viajes ahí en Europa es fácil, son baratos, las low cost. Y fuimos allá a Bruselas, estuvimos ahí frente al edificio de las Naciones Unidas, estuvimos orando, intercediendo. El pastor Jorge me dice: quiero presentarte a un pastor peruano, un pastor del interior que tiene una iglesia aquí en Bruselas. Dije: ok, vamos. Y fuimos a su casa. Y allí me presentaron allí al pastor. Y el pastor Jorge, antes de llegar, me dice: él tiene un hijo que está sumido en una gran depresión. No sale de su cuarto, tal vez no lo vas a ver, me dice. Muchos pastores han orado, médicos lo han visto, pero es una pena. Pero bueno, fuimos a la casa del pastor, conversamos, le hablamos de que la posibilidad de hacer un seminario de guerra espiritual allí en Bélgica. Y el pastor dice: pastor, usted trabaja allí con guerra espiritual, usted trabaja allí con reprendiendo el poder del diablo. ¿Podría orar por mi hijo? Amén, le digo. Sí, podemos orar por él. Y lo trajo a su hijo, todo encorvado, todo daba pena. Y oramos por su hijo, oramos para que realmente ese espíritu de depresión, lo que lo estaba ahí atormentando, pueda salir, Y bueno, pasó. Regresamos de Bélgica, regresamos a España y bueno, lo dejamos ahí en las manos de Dios, que si Dios abría una puerta, pues que así sea. En el año 2018, hace 2 años atrás, fuimos a Londres para hacer un seminario de guerra espiritual. Y las iglesias en Bélgica nos invitaron también para poder hacer un seminario allí. De Londres a Bélgica es corto, es 1 hora solamente. Es que fuimos allí a Bélgica y ahí estaban algunas iglesias que se habían reunido para poder hacer el seminario de guerra espiritual. Y antes de comenzar el seminario, pues es el tiempo de louvor, es el tiempo de alabanza. ¿Saben ustedes quién estaba dirigiendo la alabanza? ¿Quién estaba tocando el teclado? El hijo de este pastor. El hijo de este pastor que 3 años atrás estaba metido en la depresión, años que no salía. Pero mis hermanos, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios escribe en su libro los propósitos que Él tiene para nuestras vidas, nada ni nadie va a cambiar aquello que Dios ya ha determinado. Y con esto quiero ir al tercer punto. 1, Dios estuvo allí antes de tu nacimiento. 2, Dios estuvo cuando tú naciste. Y 3, Dios ha estado contigo y conmigo a lo largo de nuestras vidas hasta el día de hoy. Y lo seguirá estando. Libro de Oseas, capítulo 11, ahí entre los profetas menores, los libros pequeñitos. Oseas capítulo 11, después de Daniel está Oseas por si acaso. Versos 1 al 4. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso
enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Qué hermoso este versículo. Aquí Dios está diciendo que Él nos llamó de muchas maneras. Y cuanto más Él nos llamaba, más nosotros nos apartábamos, más nos alejábamos. Cuanto más el Señor nos llamaba, más nosotros nos metíamos en la idolatría, más nosotros nos metíamos allí en el ocultismo. Dice que Dios nos atrajo con cuerdas de amor. Él nos cuidó, Él nos protegió, nos enseñó a caminar. Hizo muchas cosas, está diciendo aquí estos versículos. Y no fue hasta que nosotros creímos en Él. No antes, déjame aclarar mis ideas. No fue a partir de que tú creíste en Él, en que Él comenzó a cuidarte, no. Fue desde antes que tú creyeses en Él, que el cuidado de Dios ya estaba sobre tu vida. ¿Por qué? Porque si Dios tiene un propósito, Dios va a hacer de que tú llegues a poder cumplir ese propósito en tu vida. No a partir de que tú le aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, allí comienza su cuidado. No, Dios te cuidó toda la vida. Dios te protegió toda la vida. Si tú puedes ver tu vida en un panorama y puedes ver parte de tu historia hacia atrás, tú hoy vas a poder decir, fue la mano de Dios. Antes tú podrías haber dicho, qué casualidad, qué buena suerte. Como la gente del mundo, buenas vibras. No. Fue la mano de Dios, protegiéndote, guardándote, para que tú llegues allí a ese punto en tu historia de creer en Jesús como tu Salvador personal y a partir de allí llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Amén. Es que ahora nosotros podemos entender de que Dios nos cuida. Allí está el cuidado de nuestro Dios. Regresemos al Salmo 139, versículos 5 y 6. Salmo 139, versículos 5 y 6. Ese es uno de mis versículos favoritos, se los he mencionado muchas veces. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, Dios está hablando aquí, por ejemplo, del pasado. Allí en el pasado Dios me cuidó. Él me rodeó, dice allí, con sus manos. Cuando yo puedo ver mi vida hacia, es como dije. Aquí estoy yo en sus manos. Dice, detrás y delante me rodeaste. Cuando dice detrás, se está refiriendo a todo mi pasado, toda mi vida anterior. Hasta allí Dios me guardó. Ahora dice detrás y delante. Cuando habla de delante se está refiriendo al futuro. Dios te seguirá guardando y Dios te seguirá protegiendo en todos los días que han de venir. Y luego dice, su mano está sobre mí. Cuando habla está sobre detrás, delante y sobre mí, colocaste tu mano. Está hablando del presente, del ahora. Ahora Dios también te está guardando, como dice el Salmo en tu entrada, en tu salida. Allí está el Señor. Allí está el Señor protegiéndote. Muchas veces ni te imaginas, muchas veces ni te das cuenta. De día, de noche, en tu entrada y en tu salida. Entonces, mis queridos hermanos, a lo largo de toda nuestra vida, allí ha estado el Señor. Y allí estará el Señor, cuidándonos y protegiéndonos. Allí en los días de tu prueba, en los días de tu dificultad, allí ha estado el Señor. Los días que tú has estado en tus desiertos más espantosos,
aunque tú no lo hayas sentido, allí ha estado el Señor contigo. Aunque tú no lo hayas visto, el Señor no te ha abandonado. Ahí en esos momentos cuando tú dices, Dios, ¿dónde estás? ¿Alguien ha dicho eso? Seamos sinceros, yo sí lo he dicho. Señor, ¿dónde estás? En esos momentos de desesperación, en esos momentos de... Uno dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? Pero allí estaba Dios. Allí estaba el Señor. ¿Recuerdas allí esa historia, de pisadas, 2 pasos? Dice que un hombre soñó que estaba allí en la playa y estaba con Dios. Y él podía ver hacia atrás. Y él podía ver que todas las pisadas, sus pasos que él daba eran sus pisadas, sus huellas, y las de otro más de lado, Dios. Pero sí su mirada y llegan momentos en su vida donde solamente habían un par de pisadas. Y el hombre dice, viendo allí las circunstancias, Señor, eran los momentos más duros, más difíciles de mi vida. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? Y el Señor le responde, no te dejé solo. Nunca te dejé. En esos momentos yo te cargué en mis brazos. Por eso que solamente ves un par de pisadas. Hermanos, aún en los momentos más duros, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, el Señor no nos ha dejado. El Señor no nos ha abandonado. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten sus manos. Yo te pregunto, ¿tú abandonarías a tu hijo, a tu hija en los momentos más difíciles de su vida? No, ¿verdad? Y es un no porque ustedes ya han sido cambiados, transformados por el Señor. Pero hay mucha gente allá afuera, muchos padres que abandonan a sus hijos, que abandonan allí a sus hijos. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, como ustedes ya conocen al Señor, vamos a estar con ellos en los buenos momentos, como en los malos momentos. Yo creo de que como padres, nosotros dejaríamos de comer, nosotros dejaríamos de vestir, nosotros preferiríamos que nos atraviesen una espada antes que alguien toque a uno de nuestros hijos. Porque ese es el amor de un padre, de una madre. Y de esa misma manera, Dios el Padre te ama a ti. Dios el Padre te ama a ti. Termino con un versículo, Isaías 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Él cuida de nosotros. Él te sustenta y Él te alienta. Hermanos, Dios cuida de nosotros todos los días, aún en medio de tus fracasos. Aún en medio de tus fracasos. ¿Alguien ha fracasado alguna vez? Creo que si somos sinceros podríamos decir sí, todos. ¿Conoces el sentimiento del fracaso? Pues es allí cuando nosotros decimos, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no presté atención? Pero en esos momentos de fracaso, en esos momentos que nos sentimos tan mal, aún en esos momentos el Señor está contigo. Aún en esos momentos el Señor, el Padre, nos cuida. En nuestros errores, allí está Dios. En nuestros triunfos, allí está el Señor.
a lo largo de nuestra vida, el cuidado del Señor está con cada uno de nosotros. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Fecha tus ojos y cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque tus cuidados, tu amor para con nosotros ha sido desde la eternidad. Desde que antes que creases este mundo, Señor, tú ya habías soñado con nosotros. Por eso, Señor, desde que antes que naciésemos, aun cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, allí estabas tú, Señor. Allí estaba tu mano bordándonos a cada uno de nosotros. Nos cuidaste, nos protegiste, nos llevaste, Señor, por ese camino del nacimiento. Y allí, Señor, cuando salimos del vientre de nuestras madres, pudimos sentir, Señor, que eres tú el que nos dabas vida. Nos colocaste, Señor, en los brazos de mamá, de papá, para que humanamente ellos continuasen cuidándonos. Pero aún allí, Señor, en el nacimiento, estabas tú cuidándonos. Y a partir de ese día, durante toda nuestra vida, nos has guardado, nos has protegido, Señor. Hemos podido ver, Señor, tu mano sobre cada uno de nosotros hasta aquí. No era casualidad, no era la buena suerte. Eras tú, Señor, cuidando de nosotros. Y sí, por supuesto, Dios, muchas de las cosas que sufrimos, que pasamos, fueron consecuencias de nuestro mal agir, de hacer las cosas incorrectas. Pero aún allí, Señor, aún allí en nuestros fracasos, en nuestros errores, aún allí tú estabas con nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque como dice el Salmo 139, estamos en tus manos. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. No nos vas a dejar caer, Señor. Nos vas a proteger. Como dice allí Deuteronomio, como las águilas hacen con sus bebés, que cuando los sueltan y aún no saben volar, la mamá águila va en picada y los recoge sobre sus alas. Y así haces tú con nosotros. Así, Señor, como la gallina cuando ve el peligro, reúne a todos sus pintos, sus polluelos debajo de sus alas. Así haces tú, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque allí debajo de tus alas, allí, Señor, en tus manos,
podemos tener un lugar seguro. Que sabemos que nos vas a guardar, nos vas a proteger. Que tú tienes cuidado de nosotros. No solamente porque nos amas, sino porque somos tu propiedad. Porque somos tus hijos. Somos tuas filhas. Somos la niña de tus ojos. Aún en medio de la tempestad, aún en el día malo, allí estás tú con nosotros. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a declarar esta música que habla acerca de esto. Lugar seguro. Viene el día malo, pero ahí está el Señor, cuidándote, protegiéndote. Salvação, meu lugar seguro, minha proteção, todo-poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro
Fala para a pessoa que está a tu lado. Deus cuida bem de ti. Dios cuida bien de cada uno de nosotros. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.